Isaías capítulo 61, versículos 10 y 11 dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, y mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de alegría, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Con este pasaje del profeta Isaías le damos la más cordial, la más preciosa y la más rica de todas las bienvenidas. Una alegría enorme, mis amados. Créanme que me siento feliz, gozoso, porque hoy podemos comenzar este día de reposo, sábado, predicando la poderosa e infalible palabra de Dios. ¡Qué enorme satisfacción! ¡Qué alegría tan pero tan grande! Nos sentimos gozosos, nuestros corazones saltan de júbilo, porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Así como dice Isaías 58:1. Así que, mis amados, le damos una cordial bienvenida a todos, no importa el lugar donde se encuentren. Lo importante es que nos podamos nutrir, que podamos adquirir esa musculatura espiritual que tanto necesitamos, que tanta falta nos hace para que podamos realmente vencer y ser victoriosos sobre cualquier estrategia o insinuación que el enemigo quiera hacernos. Así que, mis amados, hay mucho gozo en nuestros corazones y lo repetimos y lo vamos a seguir repitiendo, porque así es. Le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos. Hoy tuve una llamada telefónica que me llenó de gozo el corazón. El hermano Jaime Ábalos de Estados Unidos. Él es del país de Bukele, pero vive en Estados Unidos y siempre nos gozamos y mucho hablando de temas teológicos. Así que un saludo muy especial para él y su esposa, y también para el hermano Ismael, un hermano que es de España pero también vive en Estados Unidos de Norteamérica. Así que, mis amados, una alegría y una satisfacción muy grande poder llegar a sus hogares, pero lo que más anhelamos es llegar con la palabra de Dios a los corazones de las personas que tanto necesitan. Le damos también una cordial bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son Isaías 8:20, y no nos vamos a mover de esa jefatura. Isaías 28:10, que es un principio de interpretación bíblica y profética excelente y maravillosa y que no falla. Y también el versículo 13, que no se queda atrás, Isaías 28:13, que también es una verdadera belleza. Así que le damos una bienvenida también a los ángeles del cielo, que ellos siempre están dispuestos a influir mucho en nosotros, de tal manera que al
el mensaje pueda realmente ser efectivo. También queremos gozarnos en lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, mis amados, ojalá que ustedes puedan valorar estos temas, porque lo hacemos con todo el amor que Jesús pone en nuestros corazones. Así que nos sentimos muy, pero muy felices y contentos por ese privilegio que tenemos. Así que, mis amados, vamos a comenzar. Vamos a dar comienzo a la programación de esta noche. Vamos a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que sople sobre nosotros su espíritu. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno y porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y en este momento queremos pedirte que te quedes a nuestro lado. Te necesitamos y mucho. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Ayúdanos, oh Dios. Estamos a punto de hacer un programa más en relación al estudio de tu palabra, y queremos hacerlo para que sea de bendición para otras personas. Por lo tanto, te pedimos que dirija las cosas para que pueda salir bien, que no tengamos problemas técnicos como tuvimos el viernes pasado y no pudimos subir ningún tema. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Gracias por las preciosas bendiciones que recibimos cada día, cada momento, cada instante de tu mano tan generosa. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos fortalezcas, que tu palabra pueda realmente causar un impacto muy, pero muy especial en nuestros corazones. Nos encomendamos en tus brazos como somos, y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a la programación de esta ocasión. El viernes anterior a no pudimos predicar ni subir ningún tema porque tuvimos problemas con la computadora, algo falló y no pudimos prácticamente hacer nada. Ojalá que hoy no falle, porque estamos bastante, no bastante preocupados, pero un poco inquietos por esos problemitas técnicos que a veces tenemos y que escapan de nuestras manos. Entonces, vamos a mirarle entonces a nuestra compañera de trabajo, a nuestra pizarra, porque acá tenemos el título del tema, que va a ser el tema número 362 de nuestro enorme buffet espiritual. Entonces, acá tenemos el tema. El título es Desenmascarando los errores de Marcelo Vilca. Este es el tema obligado que tengo para esta
noche, para esta ocasión. Ahora, les voy a explicar qué fue lo que pasó y por qué le puse este título al tema de hoy. Resulta que Marcelo Vilca es de Bolivia. Es un predicador adventista del séptimo día del país de Bolivia y él predica mucho en Red Advenir de este hereje y pone fecha famoso el tío David, el pastor David Gay, que yo lo considero un verdadero peligro a ese hombre. Entonces, yo suelo escuchar las prédicas de Marcelo Vilca y esta semana, al comienzo de esta semana, habrá sido entre el domingo y el lunes, no recuerdo con exactitud del día, yo estaba escuchando la prédica de él y él le puso a su tema, el título que le puso a su tema fue La octava cabeza de Apocalipsis 17. La octava cabeza de Apocalipsis 17. Entonces, yo me puse a escuchar con detenimiento la prédica de Marcelo y realmente me quedé asustado. Me quedé bastante asustado, hermano, porque él se equivoca en 3 ocasiones. Se equivocó y justamente a mí me creció una indignación muy grande. Les aseguro, me subió una indignación desde los pies, desde la planta de los pies hasta la cabeza. Me subió la indignación. Entonces, lo que sucedió fue que yo puse en los comentarios de abajo del video, en la sección de los comentarios, yo puse: qué lástima que se equivoca Marcelo Vilca en esta prédica. Eso fue todo lo que yo escribí en los comentarios. Lamentablemente se equivoca y grande, y es realmente un dolor y una vergüenza para mi corazón. Esos fueron el poquito de comentario que yo puse ahí, y ya bastó, ya fue suficiente para que me tiren sapos, culebras, lagartijas y todo tipo de alimañas. Ustedes no se imaginan, mis amados, es realmente impresionante, es realmente asombroso, es increíble, pero cada día me convenzo más que querer corregirle a un hermano porque está mal es un crimen demasiado grande. Cada día me convenzo más, porque hermanos me dijeron de todo. Me dijeron: claro, vos luego sos el único perfecto, vos luego nunca te equivocás, vos luego sos esto, vos sos aquello, vos sos lo otro. Mirá, me tiraron de todo. Se armó un verdadero despelote impresionante. Entonces, como era tanta la cantidad de calumnias que me estaban tirando, entonces yo dije: bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque a mí me preguntaban, me decían: ¿en qué se equivoca? Dime dónde está el error de Marcelo, díganme. Entonces yo le dije: mira, yo en un pedacito así de espacio que tengo en un comentario, yo no puedo explicar eso. Yo voy a armar un tema entero para desenmascarar los errores de Marcelo Vilca. Eso es lo que voy a hacer. Y de paso, entre Marcelo Vilca y yo no hay una gota de amistad. No tenemos nada, ni somos amigos, ni somos enemigos. Pero mi obligación es corregir, hermanos. Le guste o no le guste a la gente, mi obligación es corregir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice.
¿Acaso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, no le dice eso? Que la palabra de Dios sirve justamente para enseñar, para corregir, para enderezar lo torcido. Así dice el apóstol Pablo. Entonces, como yo me guío por lo que dice el apóstol Pablo, justamente en esta ocasión vamos a hacer eso. Se enoje quien se enoje, hermano. A mí no me preocupa eso, porque yo no vivo de las opiniones y de las críticas de la gente. Yo no me alimento de eso. Por lo tanto, a mí me preocupa poco o nada, ¿verdad?, que me hayan tirado tantos sapos, tantas culebras, tantas serpientes encima, porque eso es normal. Eso es lo más normal que existe. Entonces, les prometí a todos mis enemigos, les prometí y estoy cumpliendo lo que les prometí. Esto es la promesa que les hice y vamos a hacer este tema para desenmascarar lo que está mal. Por lo tanto, ese es el propósito de este video. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver lo que tenemos como texto base primero. Acá aparece texto base o texto clave, es el mismo que usó Marcelo Vilca. Apocalipsis 17, 9 al 11. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestras Biblias y vamos a buscar ese pasaje, porque ese pasaje es columna vertebral. Ese pasaje es demasiado, pero demasiado clave, y de ahí vamos a partir. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 al 11. Versículo 9 al 11. Apocalipsis capítulo 17, 9 al 11 dice así: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y él entre los 7 y va a la perdición. Hasta ahí la lectura. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. En primer lugar, hermanos, quiero decirles que Apocalipsis 17 es nada más y nada menos que esto que está acá. Apocalipsis 17 no es otra cosa que 1798. Lo que Juan está viendo en Apocalipsis 17 no es otra cosa que 1798. ¿Qué pasó en 1798? En 1798 fue la herida mortal del papado. Algunos dicen que fue el 15, otros dicen que fue el 14, otros dicen que fue el 13, otros dicen que fue el 12. No vamos a entrar ahora a discutir eso. Lo importante es que fue en el mes de febrero, en el año 1798, es cuando el papado recibe la herida mortal que aparece en Apocalipsis 13. Vamos a buscar ese versículo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Clave este pasaje. Vi una de sus cabezas, ojo con eso, ojo con ese detalle porque es importantísimo. Vi una, dice, una de sus cabezas. No dice que vio las 7 ni las 8. Dice que vio una solamente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces,
Vamos a ver ahora cuáles son los 3 errores de Marcelo Vilca. Les voy a enumerar primero los 3 y después vamos a corregir lo que está mal. Entonces, en primer lugar, Marcelo Vilca dice que la 6ª cabeza de Apocalipsis 17 son las Naciones Unidas. Ahí se equivoca no solamente de aquí a Japón o de aquí a Corea del Norte, sino de aquí a la Luna. Porque las Naciones Unidas jamás de los jamases puede ser la 6ª cabeza. Ahí, ese por un lado. Número 2, él dice que la herida mortal ya se comenzó a sanar. Ahí otra vez, ahí se vuelve a equivocar por segunda vez. La herida mortal no se comenzó a sanar. Eso es segundo, número 2. Y en el número 3, ¿saben lo que él dice? Él dice que cuando Jorge Mario Bergoglio, el Papa actual, se sube en su Papa móvil, ¿verdad? Y llega, por ejemplo, a un país X. Vamos a poner Panamá. Podemos poner Panamá, cualquier país del continente. Vamos a suponer que él se sube en el avión, ¿verdad?, de Italia y llega hasta Panamá. Se sube en el Papa móvil y empieza la efervescencia, el gozo, el ruido, el sonar de los cañones. Empieza el jubileo y el gozo de la gente. Él dice que cuando Bergoglio con su Papa móvil recorre las principales calles de Panamá o de cualquier otro país y la gente empieza a saltar de gozo, ahí en ese momento se cumple la última parte del versículo 3 de Apocalipsis 13, que dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Otro error que comete o que cometió Marcelo Vilca en su predicación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es desbaratar estos errores. Vamos a demostrar con Biblia y con espíritu de profecía estos errores que al diseminarse y esparcirse es como la gente se emborracha. Porque así es como sucede el proceso de ebriedad en las iglesias. Cuando se predica el error es cuando la gente se emborracha. Entonces, por eso es que a mí no me preocupa, hermano, que la gente me diga de todo y me calumnie de todo. A mí no me preocupa. ¿Saben por qué? En primer lugar, porque yo no vivo de lo que ellos piensen, opinen. Yo no vivo de ellos. Ellos no me dan ningún sueldo a mí como para que yo les tenga miedo, ¿verdad? No me preocupa eso. Y en segundo lugar, yo soy un centinela en los muros de Sion. Un centinela, una atalaya, es deber de la atalaya denunciar la apostasía, denunciar el error, denunciar los horribles y terribles errores y a veces horrores que se predican desde los púlpitos. Y miles y millones de personas están emborrachándose con el vino del error. Entonces, lo primero que vamos a hacer es demostrar que la 6ª cabeza de Apocalipsis 17 ni soñando puede ser las Naciones Unidas. Muy bien, vamos a ver. Vamos a comenzar acá con este cuadro que tenemos. Este cuadro que está acá, ustedes pueden ver acá, a propósito lo puse, aquí aparecen las 7 cabezas. Aquí aparecen las 7 cabezas de Apocalipsis 17. Entonces,
Vamos a enumerarlo uno por uno y si es posible en cámara lenta para que el Espíritu Santo grabe esto en nuestras neuronas. La primera cabeza es Babilonia. La segunda cabeza es medos y persas. La tercera cabeza es Grecia. La cuarta cabeza es Roma imperial. Esa es la Roma de los Césares, la Roma imperial. La quinta cabeza es Roma papal. Hasta ahí casi todos. Y ya les voy a decir por qué digo casi todos. Hasta aquí, del 1 al 5, hasta aquí casi todos los teólogos nos ponemos de acuerdo. Estamos bastante de acuerdo, desde el 1 hasta el 5. El problema surge entre el 6 y el 7. Entre el 6 y el 7 es donde nos tropezamos la mayoría. Muy bien, entonces, la sexta cabeza es Francia o la Revolución Francesa. Y la séptima cabeza es Estados Unidos, o mejor dicho, va a ser, porque todavía no es, va a ser Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, vamos a ver, en primer lugar vamos a destrozar otro error en el cual muchísimos teólogos han caído. Muy bien, hay algunos que no comienzan con Babilonia. ¿Saben con quién comienzan? Con Asiria y Egipto. Error, no puede ser jamás. ¿Y saben por qué no puede ser jamás eso? Porque Daniel, el profeta Daniel, imagínense, no estamos hablando de cualquiera, el profeta Daniel comienza ¿con quién? El profeta Daniel comienza con Babilonia. Ojo con eso. Ese es un detalle crucial, hermano. Que no se les escape ni por desgracia ese detalle. Ese detalle es demasiado, pero demasiado vital. El profeta Daniel comienza con Babilonia. Quiere decir entonces que si nosotros como adventistas del séptimo día decimos que la interpretación historicista de las profecías es la que vale, entonces yo no puedo comenzar con Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia y seguir así. No puede ser. ¿Por qué? Porque el profeta Daniel comenzó con Babilonia. Y no solamente el profeta Daniel comenzó con Babilonia, Dios mismo le dijo al profeta Daniel que Babilonia era la cabeza. No le dijo que era ni Asiria y mucho menos Egipto. Entonces, ese punto necesito que quede supremamente claro en la mente de todos. Entonces, Babilonia es la primera cabeza de las 7. Después le sigue los medos y los persas. Luego Grecia, Roma imperial y Roma papal como la quinta cabeza. Ahora, a este número 5 que está acá, le vamos a poner un redondel. ¿Saben por qué les pongo un redondel a este número 5? Porque este número 5 se va a convertir también en el octavo. Ojo con eso. El número 5, que es Roma papal, se convierte al final en el octavo. ¿Por qué? Porque lo dice Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 lo dice así. Ahora, les quiero demostrar, hermano, otro detalle importantísimo. ¿Por qué puse yo esta fecha de 1798 abajo de Apocalipsis 17, 9 al 11? ¿Saben por qué? Porque hay un detalle acá en Apocalipsis 17 que me gustaría que lo miremos por un segundo. Apocalipsis 17
¿Cómo yo sé que Apocalipsis 17 Juan está viendo 1798? ¿Cómo yo sé eso? Es sencillo, hermano. Noten lo que dice el versículo 3. Apocalipsis 17, 3 dice así: y me llevó en el espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas. Ahí están otra vez las 7 cabezas y 10 cuernos. De los 10 cuernos no vamos a decir ni una jota, nada, absolutamente nada, porque eso es para temas posteriores. Pero sí, ahora nos vamos a detener un poco en la primera parte del versículo 3. La primera parte del versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto. Ahora, ¿qué significa esta expresión, me llevó en el espíritu al desierto? ¿Qué quiere decir acá la palabra desierto? La palabra desierto tiene que ver con inactividad. Ojo con ese detalle. La palabra desierto tiene que ver mucho con inactividad. Esta bestia está inactiva. Inactiva, no puede trabajar. Está completamente inactiva. ¿Por qué? ¿Por qué está inactiva? Porque en 1798 recibió una herida mortal. Y esa herida le impidió trabajar, le impidió perseguir a los santos del Altísimo, le impidió perseguirle a los que quieren ser fieles. Ese es un detalle muy, pero muy importante. Ahora, surge otra pregunta. ¿Cuáles son los propósitos que Satanás tiene con estas 7 cabezas? Anoten esa pregunta. Anoten esa pregunta porque es importantísima. Y mientras ustedes anotan esa pregunta, yo tomo unos sorbos de agua porque tengo una sed impresionante. La pregunta es: ¿cuáles son los propósitos o cuál es el propósito que Satanás tiene o tenía en mente con estas 7 cabezas? Anoten esa pregunta porque ya vamos a responderla. Muy bien, estamos. Entonces, ¿cuál es el propósito que Satanás tenía con estas 7 cabezas? Les voy a decir cuál es el propósito. El propósito que Satanás tiene o tenía con estas 7 cabezas es destruir al pueblo de Dios. O sea, dicho de otra forma, el propósito de Satanás con estas 7 cabezas es arruinarle al pueblo de Dios, hacerle la vida lo más amarga y lo más amarga posible al pueblo de Dios. El propósito que Satanás tiene con estas 7 cabezas es destruir y matar al pueblo de Dios, hacerle desaparecer del planeta si es posible. Ese es un detalle supremamente importante. Anoten eso, hermanos, porque es demasiado clave. Eso nos va a servir de mucho para desbaratar los errores de estos predicadores que están enseñando el error. Muy bien, ahora, otro detalle importantísimo que tenemos acá es lo siguiente.
Las cabezas son sucesivas. Ojo con eso. Las cabezas son sucesivas y vamos a escribir esta palabra porque es clave. Acá al lado de desierto, y subrayen esta palabra porque desierto, la palabra desierto de Apocalipsis 17:3 arroja luz sobre esta fecha. Pero ahora ponemos la palabra sucesivas. Noten, hermano, esta palabrita es clave. Las cabezas son sucesivas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cae este, sube este. Cae este, sube este. Cae este, sube este. Cae este, sube este. Y así sucesivamente. Ojo con eso. Cae Babilonia, automáticamente suben los medos y los persas. Caen los medos y los persas, automáticamente sube Grecia. Cae Grecia, sube la Roma imperial. Cae la Roma papal y sube ¿quién? Acá está el error, hermano. Aquí está el error de estos predicadores que están enseñando mal las profecías. Ahora, hermanos, vamos a suponer por unos minutos, vamos a suponer que sea cierto que lo que dice Marcelo Vilca, que la sexta cabeza es las Naciones Unidas. Vamos a suponer que sea cierto por un instante. Ahora, yo les pregunto, ¿cuándo las Naciones Unidas persiguió al pueblo de Dios? ¿Quién me va a responder esa pregunta? ¿Cuándo las Naciones Unidas persiguió al pueblo de Dios? La respuesta es obvia y la respuesta es nunca. Nunca las Naciones Unidas le persiguió a nadie. Nunca. Entonces, no puede ser jamás que la sexta cabeza sea las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque fue Francia el que le dio el golpe mortal a la quinta cabeza, que es Roma papal. El conflicto de los siglos lo deja clarito, hermanos. Francia, a través de el famoso general Berthier, que también tenía otro general famoso, Napoleón Bonaparte, famoso en la historia. Napoleón Bonaparte le pide a su general Luis Alexander Berthier que vaya y le tome preso al Papa de Roma, y eso fue justamente lo que el general Berthier hizo. Entonces, fue Francia el que le suministra la herida mortal al poder papal, a la Roma papal. Y no solamente Francia hizo eso. A Francia en el Apocalipsis, ¿saben cómo se le conoce? La bestia que sube del abismo. ¿Cómo? Sí, la bestia del Apocalipsis 11, que dice que sube del abismo, esa bestia es Francia. Entonces, Francia fue la que le suministra la herida mortal al papado. Por lo tanto, Francia es la cabeza número 6. Otra cosa, hermano, cuando nosotros vemos este tema de las 7 cabezas, tienen que ser sí o sí protagonistas, ya sea de Daniel o de Apocalipsis. Sí o sí tienen que ser bestias apocalípticas o del libro de Daniel. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo les diga a ustedes que cae Babilonia y la segunda cabeza no es los medos y los persas, sino la segunda cabeza es Adolfo Hitler. ¿Qué van a pensar ustedes de mí si yo les digo eso?
Es ridículo. Es completamente ridículo. ¿Por qué? Porque Adolfo Hitler no aparece en Daniel ni en Apocalipsis. No aparece. Tampoco aparece el generalísimo Franco. O sea, yo no puedo imaginarme algo que no está en Daniel ni en Apocalipsis. Las bestias son protagonistas apocalípticos. Yo no puedo decir Saddam Hussein fue la sexta cabeza. ¿Cómo yo voy a decir eso si eso es un disparate? Eso no tiene nada que ver con la profecía apocalíptica. Y algo por el estilo están haciendo centenares y centenares de predicadores y encima adventistas del séptimo día, que es peor todavía. Entonces ahí está el temor y el miedo que nosotros los predicadores conservadores estamos teniendo. ¿Por qué? Porque primero no se le puede corregir a nadie, porque vos le corregís a alguien y vos ya sos el perfecto, el inmaculado, el que nunca se equivoca. Uno de ellos salió a decir que yo no tengo ni siquiera una gota de humildad, y lo peor de todo, hermanos, ¿saben qué es? Que ellos ni me conocen y se ponen a opinar. Eso es lo más simpático del caso. ¿Cómo yo voy a opinar de alguien que no le conozco? Eso es ridículo. Eso no puede ser. Entonces, la sexta cabeza es Francia. ¿Por qué? Porque Francia fue la que le dio o suministró el golpe o la herida mortal a la quinta cabeza, que es la Roma papal. Y aparte de eso, porque en Francia se le crucificó de nuevo a Cristo. ¿Cómo fue que se le crucificó de nuevo a Cristo en Francia? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11. ¿De qué manera se le crucificó de nuevo a Cristo en la Revolución Francesa, de la cual habla Apocalipsis 11? Noten lo que dice Apocalipsis 11, versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí está. Noten lo que dice: donde también nuestro Señor fue crucificado. Subrayen esa palabra también. ¿Por qué dice donde también nuestro Señor fue crucificado? Porque Francia fue el país más inmoral. Ahí está la parte de Sodoma, y el país más ateo. Ahí se usa el símbolo de Egipto. Se combinan ahí los dos elementos. Sodoma por la parte inmoral y Egipto por la parte del ateísmo. Entonces, se llevaban las Biblias en las plazas públicas. Se empezaron a quemar las Biblias por decenas, centenas y miles. Se entraba en la casa de las personas, se les sacaba las Biblias y quemaban en las plazas, hacían una fogata gigantesca. Y justamente fue por eso que Cristo fue crucificado nuevamente allí. Pero la persecución que sufrieron los verdaderos hijos de Dios fue terrible. Entonces, aquí estamos desbaratando y vamos a tener que avanzar porque la hora avanza también. Ahora, otro detalle interesante: tanto en Apocalipsis como en Daniel, el símbolo de cabezas son reinos. Eso lo dice Daniel 7:23. Vamos a buscar rapidito ese pasaje. Reinos. Y las Naciones Unidas no es un reino. O vos decís,
ahora que las Naciones Unidas es un reino. ¿Vos qué pensás? ¿Las Naciones Unidas es un reino o no? ¿O es una organización, un organismo internacional? Vamos a buscar Daniel capítulo 7, versículo 23. Noten, hermanos. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Noten, hermano, reino. Si es cabeza, o sea, una cabeza tiene que ser un reino. No puede ser un organismo internacional. No puede ser jamás las Naciones Unidas. Eso es imposible. Acá dice claramente que bestia o cabeza es un reino, así como Babilonia era un reino, así como los medos y los persas y como Grecia eran reinos. Lo dice clarito el texto bíblico. Ahora, otro detalle interesante. ¿Por qué creen ustedes que en Apocalipsis 17 se usa dos símbolos para reinos? Uno, el símbolo de cabezas, y el otro, el símbolo de montes. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿De dónde Juan sacó eso? No solamente de Daniel, sino también de Jeremías. ¿Sabían eso? Vamos a demostrarlo. Daniel 2:35. Del profeta Daniel sacó eso Juan al escribir Apocalipsis 17. Vamos a buscar Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 35. Daniel capítulo 2, versículo 35, dice así: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen, ahora viene, fue hecha un gran monte. Ahí está, que llenó toda la tierra. Entonces, ¿por qué Juan en Apocalipsis 17, 9 al 11 dice que eran? Usa dos símbolos, el símbolo de cabezas y el símbolo de montes, porque lo sacó del profeta Daniel. Así de sencillo. Daniel 2:35 también usa este símbolo. Y también tenemos Jeremías. Vamos a buscar Jeremías 51. Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51, versículos 24 y 25. Noten lo que dice: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti. Noten ahora el detalle que viene. ¿Qué dice? He aquí yo estoy contra ti, oh monte destructor o destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré robar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Noten, acá claramente Jeremías compara un reino, en este caso el reino de Babilonia, con un monte. Entonces, ya sabemos ahora por qué se usan esos dos símbolos, tanto el símbolo de cabezas como el símbolo de montes, para Apocalipsis 17. Ahora, ya hasta aquí llegamos con el primer error que Marcelo Vilca comete. Él dice que las Naciones Unidas es la sexta cabeza, y lo hemos demostrado claramente que eso es imposible. La sexta cabeza es Francia. Ahora,
El segundo error que él comete es al decir que la herida mortal ya se comenzó a sanar. Y acá, hermanos, caemos en otro error teológico tremendo. No puede ser. Y saben una cosa, hermanos, yo cada día me asusto más. Como la cantidad de predicadores adventistas que siguen creyendo que esta fecha es profética. 1929, el famoso concordato del tratado de Mussolini con la Iglesia Católica, el tratado de Mussolini, el concordato. La mayoría, hermanos, cree que porque en 1929 Mussolini le devuelve el territorio que el Vaticano perdió, por eso ya la herida mortal se comenzó a sanar. Mentira, mis amados, no puede ser. Tenemos que meternos bien en la cabeza de una vez y para siempre que la herida mortal o se sana o no se sana. Pero eso de que comenzó a sanarse, eso no existe. Eso no puede ser jamás. ¿Y saben por qué? Porque sanar la herida implica que la Iglesia Católica vuelva a perseguir. Y la Iglesia Católica va a volver a perseguir recién en la séptima cabeza. Cuando se forme la séptima cabeza, esta que está acá, o sea, Estados Unidos con la famosa ley dominical. Recién cuando se forme la séptima cabeza de estas 7 que están acá, recién ahí la Iglesia Católica va a volver a perseguir y matar a los santos del Altísimo. Mientras eso no suceda, no existe tal cosa como que la herida se está comenzando a sanar. Eso no existe, mis amados. Tenemos que meternos bien en la cabeza. El sanamiento de la herida es persecución y destruir al pueblo de Dios. Eso es lo que en profecía significa sanarse la herida. Entonces, ahora vamos a ver un poco lo que tenemos acá en el conflicto de los siglos, página 434, dice así, noten, conflicto de los siglos 434. En el capítulo 13, 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado. Noten, Apocalipsis 13, 1 al 10, es la bestia que sube del mar, o sea, el papado. Ahora, noten lo que dice. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y además, noten lo que dice, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata a espada debe morir. Entonces, ¿a qué versículo nos lleva acá? Al versículo 10. El versículo 10 de Apocalipsis 13 se cumplió cuando Francia le infringe la herida mortal al papado. ¿Por qué? Porque así como el papado perseguía y mataba a los fieles hijos de Dios, así también él iba a recibir lo mismo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 13:10 decía eso. Si alguno mata a espada debe ser muerto.
Entonces, la espada simbólicamente que Dios utilizó para la quinta cabeza fue Francia, a través del general Berthier y de Napoleón. Entonces, sigue diciendo la cita, los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 1260 días o años. Sigue diciendo, el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Ahí está. O sea que la quinta cabeza tiene su supremacía, como que se le conoce en la historia como la supremacía papal, que duró 1260 años, donde ellos le perseguían y le mataban a los fieles del Dios Altísimo. Pero eso este periodo comenzó con la supremacía del papado en el 538 y terminó en 1798. Entonces, el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés, el poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautividad, a él también le va a pasar lo mismo. ¡Qué tremendo, hermano! Ahí está clarito, pero clarito la cosa. Entonces, la herida mortal en profecía es la herida mortal sanada. La palabra sanarse equivale a volver a perseguir al pueblo de Dios. Eso es fundamental e indispensable que lo podamos entender. Ahora, el tercer error. Vamos a desbaratar el tercer error que Vilca comete en su presentación de su tema, que lo tituló La octava cabeza de Apocalipsis 17. Noten. Él dice que cuando Bergoglio se sube en el Papa móvil, que le va a transportar por las avenidas principales de la ciudad de Panamá, que fue el país que elegimos como ejemplo, la efervescencia de la gente es indescriptible. Gritos, es el gozo que la gente tiene, no se puede medir, no se puede calcular. Entonces Marcelo Vilca dice que cuando sucede eso, se cumple la última parte de Apocalipsis 13:3, que dice que se maravillará toda la tierra en pos de la bestia. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y les voy a explicar por qué. Maranata, página 194. Ojo, y mucho ojo con esta cita, porque arroja una luz excelente. Dice así: en el homenaje al papado, ¿qué dice? En el homenaje al papado, los Estados Unidos no estará solo. ¿Qué dice? En el homenaje al papado. ¿Para qué sirve un homenaje? ¿Para qué se le hace un homenaje a alguien? Para celebrar algún tipo de triunfo, para que se pueda destacar. Ese es el propósito del homenaje. Entonces, en el homenaje al papado, Estados Unidos no estará solo. O sea, Estados Unidos no va a ser el único país del planeta Tierra que le va a rendir pleitesía. Sigue diciendo: la influencia de Roma en los países que una vez reconocieron su dominio
está lejos de ser destruida. ¿Qué dice? Quiere decir entonces que las naciones de Europa y muchos otros países más, todos los países de África, todos los países de América, de las tres Américas, sur, central y norte, todos los países se van a unir en armonía perfecta para rendirle homenaje al papado. Ahora, salta la pregunta del millón. ¿Qué es lo que se va a hacer en ese homenaje? ¿Qué es lo que se va a hacer en ese homenaje? Es sencillo. En ese homenaje se va a decir que el verdadero y el único día de reposo es el domingo. Y que todos nosotros, todos los países, estamos dispuestos a apoyarle a la bestia marítima de Apocalipsis 13, o sea, al papado en ese sentido. Entonces, eso es lo que significa que toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia. No puede ser jamás eso que dice Vilca, que porque todo el mundo le saluda al Papa y le quieren abrazar y besar y estar con él. Eso no es maravillarse toda la tierra. Maravillarse toda la tierra tiene que ver con homenaje al papado. Y el mejor homenaje que el mundo entero le puede hacer al papado no es que le saluden, no es que toquen flautas y tamboriles y trompetas cuando él visita una nación. Eso al papado no le preocupa. Al papado lo que le preocupa es recuperar su hegemonía. Eso es lo que le preocupa al papado. Si le saludan o no le saludan, eso es detalle. Eso no interesa. Lo que acá interesa es que la herida se sane. Que la herida se sane por completo para poder perseguir y matar a los verdaderos hijos de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más incluye la expresión se maravillará toda la tierra en pos de la bestia? Noten lo que dice, hermano. Esta cita es poderosa también. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 369. Noten lo que dice. Satanás está obrando con suma intensidad para presentarse como Dios. Ojo con eso. ¿Qué dice? Joya de los Testimonios, tomo 2. Joya de los Testimonios, tomo 2, 368, va a arrojar luz también sobre la expresión se maravillará toda la tierra en pos de la bestia. Dice así: Satanás está obrando con suma intensidad para presentarse como Dios. Ojo con eso. Ojo con ese detalle porque tiene peso. Sigue diciendo. Y para destruir a todos los que se oponen a su poder. Ahí está. Ese es el propósito que Satanás tiene con estas 7 cabezas. Destruirle a todos aquellos que se le opongan. Ojo con eso. Sigue diciendo. Para destruir a todos los que se opongan a su poder. Y hoy el mundo se está postrando delante de él.
Pero postrarse delante de Él no es literal. No es que se arrodillan así, se postran delante de Él. No, es sanar, procurar que se sane la herida. Ese es el propósito. Y ahora bien, el detalle que viene ahora es espectacular. Se recibe su poder como poder de Dios. ¡Qué detallazo tenemos acá! ¿Qué dice? Se recibe el poder del papado como ¿qué? Como el poder de Dios. No es un poder cualquiera. Nosotros sabemos que eso es una enorme mentira. Pero noten lo que dice. Se recibe su poder como poder de Dios. Y ahora bien, se está cumpliendo la profecía del Apocalipsis que dice que se maravillará toda la tierra en pos de la bestia. Noten, hermano, la señora fue y dice, se está cumpliendo. No, dice que ya es profecía cumplida. ¿Por qué? ¿Por qué dice se está cumpliendo? Porque se va a cumplir por completo cuando le hagan el homenaje. Cuando todas las naciones junto, principalmente con Estados Unidos, que va a ser la primera, la que va a encabezar la primera, el primero que va a estar en la fila en el homenaje va a ser Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, cuando todas las naciones le den su apoyo al Vaticano, a Roma papal, para que el domingo sea día obligatorio, entonces y no antes, ojo, entonces y no antes, se cumple Apocalipsis 13:3 cuando dice se maravillará toda la tierra en pos de la bestia. Y ahora sí surge o sucede que la quinta cabeza se convierte en la octava. Acá está. La octava cabeza es esta que está acá. Entonces ya ponemos una flechita. Noten, esta quinta cabeza, que es Roma papal, se convierte en la octava cabeza. ¿Por qué? Porque en primer lugar Apocalipsis 17 dice que es de entre los 7. Y si es de entre los 7, quiere decir que está entre estos 7 que aparecen en esta lista. Y nosotros sabemos que es la quinta. Entonces, después que en Estados Unidos salga el decreto dominical, ahí recién la octava cabeza, que es Roma papal, se aparece en escena como la cabeza número 8. Oh, mis amados, qué importante que es estudiar a profundidad la palabra de Dios para no caer en estos errores. Qué importante, hermano, que es estudiar con seriedad, profundizar, agarrar la concordancia bíblica, agarrar la concordancia del espíritu de profecía, leer, buscar, investigar. Eso es lo que necesitamos hacer para no caer en estos errores de interpretación tanto bíblica como profética, en la cual muchísimos, pero muchísimos, lamentablemente están cayendo. Esta es mi tesis, donde yo estoy defendiendo la postura bíblica y teológica como Dios manda. Este video lo vamos a mandar a todas las personas para poder desenmascarar el error. Porque, hermano, es increíble cómo cuando un predicador comete un error, nadie se da cuenta.
Yo me quedo asustado, hermano. ¿Y saben por qué eso? Porque nadie se pone en el equipo de buceo. Nadie quiere estudiar. Nadie quiere leer. Nadie quiere investigar nada. Entonces cualquier hostia se tragan. No interesa a quién sea el predicador. Cualquier hostia la gente se traga. Y no solamente en las iglesias evangélicas, en la iglesia adventista es la misma desgracia. Y es realmente lamentable. Muy bien, hasta aquí llegamos por hoy. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y te espero en el próximo programa, donde vamos a seguir profundizando y ampliando nuestro conocimiento de estos temas que son tan pero tan fundamentales para nuestra edificación espiritual y para que no seamos víctimas de los errores de tantos predicadores que no estudian con profundidad la palabra de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre.